Ok, pues bueno, entonces vamos a comenzar con el tratamiento o cómo ve la medicina tradicional china la diabetes. Como siempre he comentado, pues todas las enfermedades, según la perspectiva de la medicina tradicional china, se deben a un desequilibrio de yin y de yang. ¿Por qué? Porque estos se complementan. Yin, que es el frío, yang, que es el calor. Y para que puedan tener esa temperatura o ese equilibrio. Y cuando nosotros perdemos ese equilibrio, entonces es el momento en que viene un proceso de deficiencia. ¿Sí? Que viene un proceso de un exceso. Que viene un proceso, de acuerdo a la medicina occidental, pues un proceso de enfermedad. La medicina tradicional china a la diabetes se le conoce como Xiaoke. Xiaoke, que se escribe Xiao espacio Ke, Xiaoke. Que este es un síndrome o un patrón. Hay que recordar que en la medicina tradicional china realmente síndromes es el nombre occidentalizado que le damos, patrones es el nombre adecuado que se le da, que es el patrón fisiológico que tiene costumbre el cuerpo a seguir. Y este patrón o síndrome habla de el desgaste, o la traducción sería el síndrome de desgaste de Seth, que es la causa de una deficiencia de yin, y que esta deficiencia de yin afecta a que se siga generando calor, afecta al vaso, al páncreas, y entonces tenemos la diabetes, ¿sí? Tenemos el proceso de diabetes. Dentro de este proceso de diabetes que tenemos, estamos hablando que también al tener este desgaste de sed va a haber una sequedad en el cuerpo, y esta sequedad se le atribuye a los pulmones. Al pulmón, ¿por qué? Porque es el que se encarga de ser el aspersor de los líquidos en todo el cuerpo. Y lo que está sucediendo es que todos estos líquidos se están perdiendo a través de la orina, y por tal motivo no hay humectación, hay una sequedad excesiva. Esta sequedad excesiva, la lengua la sienten muy, muy seca, y es una sed continua, continua, continua. Al haber una deficiencia de yin, empezamos a tener también, obviamente, un calor excesivo, pero no es que sea un calor excesivo. Si el yin está disminuido, incrementa el yang y parece que es un yang excesivo, y este se va a manifestar en el estómago. El paciente diabético comienza a tener, aparte de sed, hay pacientes que tienen mucha hambre y sobre todo deseo de cosas dulces, porque se va debilitando el vaso y el estómago. El sabor del vaso que se nutre, o para nutrirlo, es el sabor dulce por naturaleza. Aquí el problema es que de pronto se malentiende este deseo de dulces, y entonces la mayoría de los pacientes diabéticos que he tenido la oportunidad de tratar, o personas que conozco, yo les digo que traen una tiendita en su bolsa o en su casa, ¿no? Tienen chicles, chocolates, mazapanes y panecitos y pies y nieves y todo lo que sea lo más dulce, y desgraciadamente pues eso más dulce hace que se siga deficientando y continuemos con ese desequilibrio del yin y del yang, por el cual estamos obteniendo esta enfermedad que en medicina tradicional china se le llama Xiaoke, que es la diabetes. Esto básicamente entonces incrementa el calor del estómago. Nosotros lo vamos a poder ver en las encías. Una persona que tiene calor en el estómago, sus encías están muy rojas, o podemos ver encías que tienen inclusive como un hilito de como de sangre. Para los dentistas es una gingivitis. En la medicina tradicional china, bueno, pues es un fuego de estómago
que nos genera calor, 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 calor y se van consumiendo también estos líquidos del estómago. Quiere decir que también tenemos problemas digestivos. Y al momento de secar todos los líquidos, también entra implícitamente dentro del proceso de la diabetes, no nada más estómago, páncreas, pulmones porque es el que dispersa, estómago, sí, porque es el que quiere nutrirse a través de los dulces, entra también la energía del riñón. El riñón se vuelve deficiente. El riñón se vuelve deficiente porque no hay yin. Y el riñón, su función es controlar el metabolismo de los líquidos, es decir, del yin. Y cuando no tenemos este yin, entonces el riñón empieza a generar calor también. Y este calor es como si... Hay personas que pueden sentir como si sintieran una sensación quemante en la zona renal, en la espalda media. Los riñones los podemos ubicar, bueno, en el punto opuesto al ombligo, de donde tengo mi ombligo. Coloco mis manos atrás en el punto opuesto, y es en la parte lateral. Y se siente como esa sensación quemante por el calor excesivo. Por tal motivo, la persona tiene... Vamos a decir que hay como un fuego y la persona tiene la boca seca, lengua seca, por supuesto piel seca y todos los orificios que son secos. Ojos, nariz, oídos, boca. En la boca estamos hablando de la lengua. Inclusive orina, ¿sí? Orina también y ano, que hay sequedad. A pesar de que hay orina muy frecuente porque la persona está tomando suficiente agua por esa sequedad, pero en ocasiones no es la misma cantidad lo que se toma de agua de líquido para poder mantener sano a lo que la persona va y orina, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay un exceso de hambre por el fuego de estómago, hay un exceso de sed también y por supuesto hay una orina excesiva, como decía, porque puede ir la persona muchas veces, a lo mejor no es la gran cantidad, pero sí son muchas veces estas micciones, esta orina que va a tener el paciente, ¿sí? Y bueno, aquí la diabetes Shauke se relaciona con el yao medio, ¿sí? El yao medio porque está implícito, como comenté, pues vaso, estómago, que son los que se encargan de trabajar, ¿sí? Y también se asocia con el desgaste del yin, el yin del riñón, el yin del pulmón, que por tal motivo se genera demasiado calor, que no es un calor real, simplemente disminuye el yin, el yang se queda excesivo, es decir, el agua se disminuye y el calor es excesivo. Esto es como lo que nos está sucediendo quizá aquí en Guadalajara, que no hay tanta agua, nuestra temperatura se rige por el lago de Chapala, y el lago de Chapala, pues cada vez hay mayor sequedad. ¿Y qué pasa? Anteriormente, y hablo a lo mejor hace 30, 40 años, teníamos un clima privilegiado aquí en Guadalajara, y ahora con esta disminución del agua, ¿qué es lo que sucede? Incrementa el calor. Es lo mismo que pasa en la diabetes, que, vuelvo a repetir, se le llama Xiaoque, y este síndrome o esta traducción literal es el desgaste que se le da al organismo por el exceso de sed, y obviamente se desgasta el riñón, quien es quien controla el metabolismo del agua, quien es quien se desgasta también, se desgasta el vaso estómago, por supuesto, ¿sí? Se desgasta el pulmón, que el pulmón es el aspersor de el agua, de los líquidos, de que todo se mantenga humectado. ¿Cuáles son las causas de que una persona tenga diabetes? Bueno, pueden ser causas genéticas. He comentado en algunas clases o he comentado del inicio de las clases o del diplomado, que viene la mejor energía del papá, la mejor energía de la mamá, pero el papá o la mamá ya traen estos genes de desgaste, de diabetes,
nosotros le llamamos el chi congénito en la medicina tradicional china, y entonces ese bebé nace o esa persona nace con esa predisposición. A todo tenemos predisposición, pero cuando yo lo traigo genéticamente, pues es peor. ¿Y cómo lo altero? Hay personas que pueden tener la predisposición, pero si tienen buenos hábitos de vida, pues jamás se les va a presentar. Si no tienen buenos hábitos de vida, pues obviamente es muy fácil que tengamos esta tendencia a que la persona genere la diabetes o xiaoque, que se le llama en la medicina tradicional china. ¿Cuál es la causa? Bueno, ya vimos la genética, pero la más importante son los hábitos de vida en cuestión de alimentación. Este síndrome se genera por un estilo de vida sedentario, la persona no tiene actividad física, la persona come con singular alegría, pero la mayor parte de los alimentos que se consumen son alimentos que se generan un alto índice glucémico, es decir, harinas excesivas, y las harinas no nada más es en las galletitas, estamos hablando de las harinas en las pastas. Las pastas son deliciosas, pero tienen un alto índice glucémico. Y si lo combino con alimentos que tengan alto índice glucémico, bueno, pues entonces ahí tenemos otra causa más, ¿no? Los azúcares. Todo lo que nosotros comemos en la actualidad es muy importante que aprendamos a leer etiquetas, porque todos los alimentos, si nosotros compramos un pan, es el pan que tiene azúcares y hay otros que tienen azúcares añadidos. Al tener azúcares añadidos, no nada más es el azúcar que ya puede tener el propio alimento por sus ingredientes, sino lo que le añaden de azúcar para que sepa mejor. Perdón. Hay que recordar que, bueno, el azúcar y las harinas refinadas se consideran dentro de los polvos adictivos, porque pues mientras mejor saben, más nos gusta y lo comemos y lo consumimos más. En la antigüedad o anteriormente podríamos ver que se daban los cuadritos de azúcar o se tomaba el piloncillo, pero pues somos bastante elitistas y cómo vas a endulzar algo que esté como oscuro, ¿no? Mientras más clarito es mejor y pasan por muchos procesos refinados. Entonces, ¿qué alimentos nos generan un alto índice glucémico? Bueno, tenemos las frutas son excelentes y son muy buenas, pero hay frutas que son demasiado dulces y nos generan un alto índice glucémico. El problema no es la fruta, el problema es la combinación que yo hago con las frutas y que me lleva a desarrollar esta diabetes o este xiaoque, que es como se llama en medicina china. Entonces, si yo consumo demasiadas harinas refinadas, demasiados azúcares y aparte me como mangos, plátanos, no es que el mango sea malo, no es que el plátano sea malo, sino que yo ya traigo un exceso de consumo de alimentos con un alto índice glucémico y eso va a hacer que se me dispare el azúcar y entonces tenga índices altos de glucosa en el cuerpo y bueno, genere la diabetes, ¿no? Y si no genero diabetes, al generar picos de insulina y picos de glucosa, pues la persona también no puede bajar de peso, ¿sí? Hay personas que son diabéticos y que subieron muchísimo de peso, tenemos la otra contraparte también, quienes son diabéticos y han bajado mucho de peso, pero lo más importante es que regulemos la alimentación y los alimentos que son con un alto índice glucémico. Todo lo que tienen, se considera inclusive, a pesar de que en China es uno de los alimentos base, pero es como parte de su genética. Para nosotros en Occidente, el arroz es un alimento que nos genera altas de insulina, un alto índice glucémico. Por tal motivo es uno de los alimentos que debemos de comer con cierta medida para que no nos genere este alto índice glucémico y se nos suba el azúcar. Desde la perspectiva de la medicina tradicional china, la diabetes se puede tratar a través de la dietoterapia china. Bueno, ¿qué es la dietoterapia china? Como bien he comentado, pues es la utilización de alimentos como suplemento alimenticio, como medicamento y por supuesto, ¿qué es lo primero que vamos a retirar con una persona que tiene diabetes? Harinas refinadas, azúcares. ¿Sí? Harinas refinadas y azúcares, porque son los que tienen alto índice glucémico.
Y los lácteos, hay algunos lácteos, como todos los lácteos ahorita ya están añadidos también. Los lácteos en China ya no se recomiendan después de los 10 años, nada de leches, de quesos y demás, que nos generan humedad. Pero bueno, si tú tienes un paciente o eres una persona que consume lácteos, pues hay que buscar el que sea el menos dañino posible. Insisto, aprender a leer etiquetas, que no traigan azúcar añadida. Puede ser el azúcar que ya trae el propio producto, pero cuando trae azúcar añadida, entonces se incrementa el poder de que se generen altos índices glucémicos y eso nos dispare el azúcar. Esta deficiencia se genera con esta deficiencia de yin, nos va a generar también mucho cansancio, mucha fatiga. ¿Por qué? Porque está implícito el riñón. El paciente diabético tiene cansancio, fatiga, agotamiento y en muchas ocasiones esto se manifiesta también con dolores de rodillas, dolor de espalda baja y en ocasiones no lo relacionamos con que se tenga un problema de diabetes, porque dices, bueno, pues me duele la rodilla y tantán, ¿no? Pero ese dolor de rodillas y de espalda baja, y si lo tenemos junto con el exceso de sed, el exceso de apetito, el cansancio y la fatiga extrema que pueda tener, podemos nosotros asociarlo a través de la sintomatología para que tenga Xiaoque, que es diabetes, ¿sí? Entonces, lo más importante es que volvamos a restablecer el libre flujo de chi. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Suplementar y tonificar el yin del riñón, suplementar y tonificar el yin del pulmón, suplementar y tonificar el estómago y el vaso, estómago, páncreas, que es uno solo. Para la medicina tradicional china tenemos que suplementarlos. ¿Por qué? Porque están en deficiencia y entonces el calor está haciendo todos los destrozos habidos y por haber, y por eso viene este desequilibrio en cuestión de generar el problema de la diabetes. La medicina tradicional china incluye la dietoterapia china. Por principio de cuentas, ya comenté, nada de harinas refinadas, alimentos que tengan un alto índice glucémico, como mangos, plátanos, papas, betabel, zanahorias, a pesar de que son alimentos muy buenos, son alimentos que son dulces. Dulce por naturaleza, ciertamente utilizamos los dulces. En lo que nosotros ubicamos, el cómo ayudarle a bajar a través de la acupuntura, a través de la alimentación, cómo disminuya y vuelva a su normalidad este azúcar, este índice glucémico, pues le vamos a quitar todas las frutas excesivamente dulces. La papaya, la piña, la sandía, el melón, el mango, el plátano. Solamente le vamos a recomendar el consumo de frutos rojos. Estos frutos rojos que son ácidos o frutas que son ácidas, que me van a ayudar a bajar también ese índice glucémico. Y todos los vegetales verdes que se puedan comer. Acelgas, espinacas, verdolagas, brócoli, lechuga. La lechuga está bien que se consuma, pero la lechuga en realidad no tiene tantos nutrientes. Tenemos más nutrientes en la espinaca, entonces es muy importante que el consumo de espinaca sea un alto índice de consumo de espinacas para que nosotros podamos ayudarle al paciente a que baje este azúcar. Y le vamos a recomendar un licuado que puede tomar todos los días, bueno, no puede, lo vamos a recomendar que lo tome por 21 días para que baje su índice glucémico, y si lo toma y se apega a la alimentación correctamente, quizá no es necesario hasta el tratamiento de acupuntura, porque la diabetes la vamos a controlar con alimentos, ¿sí? Claro, la acupuntura, y vamos a ver aquí ahorita los puntos para el yin del riñón, para el yin del pulmón, para el vaso, etcétera, etcétera, pero con la alimentación podríamos tener controlada la diabetes. Entonces, le vamos a recomendar que tome un licuado con 4 cáscaras de tomate verde. Hay quien les dice tomate al jitomate, no, es del tomate que tiene cáscara del verde. Vamos a lavar bien esas cáscaras del tomate y las vamos a desinfectar. Vamos a poner también
2 espárragos. El espárrago tiene un bajo índice glucémico, pero aparte tiene una característica de absorber, es como una esponjita, absorbe el azúcar para que se pueda desechar y se pueda eliminar. Entonces colocamos las 4 cáscaras de tomate verde, colocamos los 2 espárragos, media calabacita, ¿sí? Media calabaza, una penca de nopal chiquita, y todo esto lo vamos a licuar en suficiente agua, ¿sí? Va a quedar espeso, no hay que colarse, se toma con todo. Una vez que ya está bien licuado, entonces le vamos a exprimir el jugo de medio limón. Ya que exprimimos el jugo de este medio limón, entonces lo vamos a tomar. Obvio, no es para que les guste, es para que se curen. Entonces, hay personas que dicen, guácala, sabe horrible. Pero yo te aseguro que si se toma este licuado todos los días el paciente, cuida su alimentación, va a bajar su glucosa por mucho, ¿sí? Va a bajar su glucosa por mucho. Entonces, es importante. ¿Por qué por 21 días? Hay que recordar que después de 21 días se crea un hábito en el cuerpo. Entonces, teniendo este hábito de estarlo tomando por 30, 60 días, ya no le va a hacer realmente ninguna función. Por eso es muy importante que se consuma y se tome solamente por 21 días y después se descanse, ¿sí? En herbolaria le vamos a recomendar que tome güereque. El güereque es una planta mexicana que tiene una temperatura neutra, penetra al meridiano del hígado, del vaso y el estómago, de acuerdo a la medicina tradicional china. Esta es la utilización de las plantas mexicanas a los principios de la medicina tradicional china, donde las ubicamos por sabores, por temperatura. Entonces tiene una temperatura neutra, tiene un sabor, es un poquito entre amargo y ligeramente dulce, penetra al meridiano de vaso, estómago e hígado y me va a ayudar a que baje el índice glucémico. Pero también tengo que fortalecer el riñón y tengo que fortalecer el pulmón. Por eso vamos a ponerle hierba del sapo. La hierba del sapo me trabaja con el hígado y con el riñón, ¿sí? El hígado, yo comento siempre que es el ajonjolí de todos los moles, porque siempre está implícito en todos los síndromes, en todos los padecimientos que podamos nosotros tener. Entonces, tenemos que desintoxicarlo, tenemos que depurarlo, tenemos que drenarlo. Por eso vamos a poner hierba del sapo, que me trabaja con el hígado, me trabaja con el riñón, güereque, que me va a ayudar a bajar el índice glucémico porque fortalece el vaso y también armoniza al hígado. Y vamos a trabajar con el pulmón porque el pulmón es el que se encarga de dispersar los líquidos para volver a que tenga líquidos el cuerpo. Y le vamos a poner gordolobo. El gordolobo es una hierba que penetra al meridiano del pulmón, su temperatura es una temperatura tibiecita. El pulmón detesta el frío. Cuando nosotros tenemos un exceso de estornudos es porque el pulmón está expulsando el frío. Aquí no se trata de que tenga frío, se trata de que lo fortalezcamos. Entonces lo vamos a fortalecer a través de esta hierba que penetra el meridiano de hígado, del pulmón y que tiene una temperatura tibiecita para que me ayude a fortalecer el pulmón. Entonces vamos a darle y a recomendarle esta fórmula para trabajar con la diabetes. Entonces ya tenemos 2 tratamientos o 2 protocolos que podemos hacer. El protocolo de herbolaria, el protocolo de alimentos en realidad, que es quitar todos los alimentos que generen un alto índice glucémico, darle alimentos que sean todos los alimentos verdes y algo que hay que recordar muy importante. Dentro de la dietoterapia es nada crudo, nada frío, recién sacado del refrigerador o con hielos, para que realmente nos pueda hacer efecto nuestra terapia de alimentación y nuestros test. Y por supuesto, el principal consumo de alimentos son las verduras, ¿sí? Verduras, pero vamos a hacer énfasis en que sean verduras de bajo índice glucémico, que es
acelgas, espinacas, verdolagas, col, col de Bruselas, calabazas. La calabaza también tiene un bajo índice glucémico, lechugas también, por supuesto, que se pueden comer. Aquí limitaríamos en este caso un poco el consumo del chayote. El chayote por su almidón termina siendo dulce. No es que sea malo, pero si tenemos el índice glucémico alto, tenemos que ayudar a bajarlo. Entonces tenemos que disminuir o quitar algunos alimentos hasta que no logremos estabilizar al paciente o no logre yo estabilizarme. Y posterior a esto, bueno, pues podría yo volver a consumirlos, pero siempre con su moderación, ¿sí? Entonces, en primer lugar, todo lo que son verduras, ¿sí? Verduras, ya hablé cuáles. En segundo lugar, vamos a recomendar cereales, pero con el cereal hay que tener mucho cuidado, y no es cereal, cornflakes, corn pops, no, son cereales como el frijol, el trigo, el arroz. En este caso, no vamos a consumir arroz porque el arroz tiene un alto índice glucémico. Le vamos a recomendar al paciente que coma frijoles o que coma maíz, pero todo con ciertas cantidades. Es decir, una tortilla en la mañana, si decide tortillas, una tortilla en la tarde y otra en la noche. O una porción de leguminosa que termina siendo un cereal, como el frijol negro o cualquier tipo de frijol, pero es media taza para que tenga el cereal. En tercer lugar son las frutas. Las frutas recomendadas son los frutos rojos o las frutas ácidas. Nada de frutas dulces. Las frutas cuando están, que no están maduras, son menos dulces. Entonces podría comer cualquier fruta, quizás ciruela, pero una ciruela que no esté totalmente madura. Una naranja agria que no esté totalmente madura para que no esté tan dulce. ¿Sí? Aquí el problema es el dulce, para que nosotros podamos controlar la diabetes. Y en último lugar, el alimento proteico. El alimento proteico, pollo, arroz, pollo, puerco, carne, mariscos, pero también es una pequeña proporción de lo que se debe de comer, ¿sí? La proteína debe de cabernos en la palma de las manos sin dedos, ¿sí? Es decir, el paciente tiene que comer 2 o 3 porciones de verduras, leguminosas, ensaladas y demás. El pepino también lo puede consumir. Una porción de cualquier cereal o leguminosa. Una porción de fruta, estoy hablando en el día, ¿sí? Y su porción de carne que sea de la palma de la mano sin los dedos, para que podamos bajar el índice glucémico del paciente. Y como bien dije, bueno, Xiaoque, que es la diabetes, es una deficiencia de yin. Y para puntos de acupuntura vamos a aplicar riñón 3 para fortalecer el yin del riñón, vaso 6. Vaso 6, San Yin Yao, es un punto excelente porque aparte es un punto de confluencia donde se unen 3 meridianos, y ahí ahora sí que estamos matando 3 pájaros de un tiro. ¿Sí? Estamos matando 3 pájaros de un tiro porque es el meridiano, trabaja con el meridiano de hígado, trabaja con el meridiano del vaso y trabaja con el meridiano del riñón. Entonces estamos fortaleciendo a todos estos órganos. Por supuesto, vamos a aplicar hígado 3 para que nos desbloquee el chi de hígado, que el chi, como les comento, pues es el ajonjolí de todos los moles. Y junto con intestino grueso 4 para que nos desbloquee. La combinación de hígado 3 con intestino grueso 4 se le llaman las 4 puertas, y estas 4 puertas que nos van a desbloquear la energía, ¿sí? A desbloquear la energía. Algo que es bueno y que ahorita está muy de moda, que es en las dietas cetogénicas, o hemos escuchado del ayuno intermitente. Eso es bueno porque va a ayudar a bajar el índice glucémico, pero no cualquier persona lo puede hacer. Tiene que estar controlado ahora sí que por su médico.
Sí, no, es que, ay, se me ocurrió porque lo leí, porque lo escuché, porque, pues no, básicamente es porque tengo la recomendación y tengo aparte la vigilancia del médico para que me pueda estar monitoreando y que no vaya yo a tener después una recaída o una agravación. ¿Sí? Se podría tener. Pero lo más importante es que se controle el alimento. El dejar de comer, bueno, si haces un ayuno y después vuelves a comer las mismas cosas, te llenas de harinas refinadas y te llenas de frutas extremadamente dulces y te llenas de todo lo que sabemos que le hace daño a un diabético, pues entonces no vamos a tener realmente un buen pronóstico. Podemos combinar el licuado que recomendé para bajar el azúcar, la alimentación y el té. Claro, ese es un tratamiento perfecto. Podemos agregarle la acupuntura, por supuesto. La acupuntura la podemos aplicar una vez por semana. Los puntos de acupuntura los vamos a dejar 30 minutos. Podemos agregar Renmai 12 también, porque nos va a ayudar a fortalecer ese punto mu del vaso. Renmai 12, entonces nos va a ayudar a fortalecer el vaso para que pueda estar estable. Y algo muy importante también que normalmente no se ve mucho dentro de las teorías, pero es el estrés. El exceso de estrés también hace que se pueda elevar el índice glucémico, es decir, el azúcar en la sangre. Para esto podemos agregarle al té que mencioné anteriormente, toronjil, para que la persona esté tranquila. Para cuatro puertas son puntos que nos liberan del chi para que fluya libremente, pero también nos ayudan a calmar el shen, a calmar la mente, a calmar esa ansiedad, a calmar esa preocupación que tengo. Entonces es muy importante que pongamos los puntos de acupuntura, que los hagamos cada semana. Aquí la mayor parte del tratamiento la hace el paciente. Nosotros solamente somos los portadores de nuestro conocimiento, pero en realidad el paciente tiene que hacer el 70% y nosotros hacemos el 30% con nuestro conocimiento y con hacer una valoración y darles un tratamiento adecuado. Yo siempre les comento a los pacientes que si yo en mi diagnóstico falla, pues yo me hago responsable, ¿no? Pero si el paciente no hace lo que nosotros le estamos sugiriendo para que tenga una recuperación pronta, pues de nada sirve ni todas las agujas que le podamos poner, ni todas las hierbas, lo feo que le van a saber el té a final de cuentas y no vamos a tener una buena recuperación, ¿sí? Entonces, este es el tratamiento para la diabetes, para Xiao-Ke, y realmente es un tratamiento muy eficaz. He tenido pacientes que ya son dependientes de insulina, pacientes que ya toman medicamentos, que les dan metformina y demás. Y aquí, bueno, yo no soy médico, yo soy realmente acupuntor, especialista en medicina china, pero yo les recomiendo que estén de la mano con su médico para que se vaya checando, porque en muchas ocasiones sí me ha tocado casi 4 pacientes que he tenido que tienen que bajar las dosis de insulina, es más, inclusive han quitado la insulina y hay a quienes les han disminuido en gran parte la metformina hasta que se las han retirado. Pero sí es muy importante que esté valorado por su médico, por el especialista que lo esté tratando, para que se pueda realizar el ir quitándolo. ¿Por qué? Porque cuando ya no lo necesita el cuerpo, el paciente se empieza a sentir mal. Y se siente mal no porque el tratamiento esté mal, sino porque su cuerpo está reaccionando. Y como está reaccionando, ya no necesita tal cantidad de medicamento. Entonces, sí es importante que estés en conjunto trabajando con el médico para que se cheque sus niveles de glucosa y demás. Y si es necesario, bueno, pues por supuesto que vayan disminuyendo cada una de los medicamentos o distintos medicamentos que estén tomando. Entonces, este es el tratamiento. Pero lo más importante también de esto es que cuando ya tienes el conocimiento de la medicina tradicional china, que hagas la individualización. ¿Por qué? Porque va a tener otros síntomas el paciente, va a tener otros síndromes también que puedes tratar a la persona.
Entonces, cuando tú individualizas, pues tu tratamiento va a ser mucho más eficaz, eficiente y vas a obtener mucho mejores resultados.